Hay una mentira muy grande en el mundo de los Jeeps, y es que mientras más dinero gastas, mejor será tu experiencia. Pero después de años haciendo off-road, me di cuenta de algo. Muchos productos se ven increíbles, pero pocos realmente funcionan. Es por eso que hoy vine a mostrarte lo más nuevo, lo más útil y también los productos que casi nadie conoce. Porque algunos pueden cambiar por completo tu vehículo y otros son puro marketing. ¿Estás listo? Vamos al video. Estamos hoy aquí en Steer Mart. Como pueden ver, ellos son expertos en lo que son suspensión. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ellos creen que este producto, verdad, va a ser el mejor para los Jeep? En este caso JL, que es que yo tengo, y estoy buscando una solución. Vengan conmigo. Hey bro, how you doing? Good, yourself? Yeah, so I have a community, basically mostly it's Jeep lovers. Yes. So as we are here in Jeep Beach, and I was curious about this brand because I have been watching YouTube, on Instagram, the performance. Yes. But this looks like for me, it's very interesting. So can you please explain more about this solution for Jeeps? Yeah, so my name's Jamie. I'm with Steer Smart. We're a company located out of Detroit, Michigan. We make primarily Jeep JK, JL, and JT parts, so everything that keeps your wheels and tires going straight. So we've got our heavy-duty track bar, our drag link. This is the attenuator edition. And then we've got our aluminum tie rod. Oh. It's all made from start to finish here in America. It's a super strong, super beefy 2.5 ton. It's greasable metal-on-metal construction, easily adjustable with our clamps. And if you don't believe me, you can believe the guys over at America's Most Wanted 4x4 and JK Land. They do it on all their Hemi, Hellcat, and Demon builds. It's the strongest kit by far that you'll be able to find on the market. Okay, where can I find you, my community, if they want some products from you? Yeah. Amazon? So we don't do Amazon, but we steersmarts.com, or you can find our dealer locator for shops, like JK Land 4x4. Great shops. We have plethora of options for you to choose from. Okay, perfect. Okay, thank you, bro. So I'm always looking, solution for my community. Yes. So this is impressive for me. For sure. Okay, thank you. Yep. Thank you very much. Hey, Okay? you have a great day. Enjoy Florida weather, okay? Oh yeah, Sunshine thank weather. you. The Sunshine State. Una de las primeras cosas que hacen los jeeperos cuando tienen un jeep es básicamente esto, poner luces. Este evento, como se lo dije, es una locura. Miren esto, nunca había visto esto. Esta marca Quake LED. Para mí es too much. Es como demasiado en realidad. Pero cada quien recuerda que este mundo de los jeeps es algo que es, digamos, a tu estilo, como tú lo quieras personalizar. Comenta aquí abajo qué te parece poner estas luces a tu carro. Especialmente a mí, sinceramente no me gusta. Pero quiero escuchar su opinión. Creo que viene la pieza completa y no sé para qué sería, si es solamente algo para que adorno, no sé. Pero bueno, entre gusto y colores, seguimos aquí en Jeep Beach. Hoy vinimos a ver los mejores productos. Ustedes van a decidir cuáles son los mejores y al final tenemos uno que es la cereza del pastel. Miren esto es para JL, me da mucha atención. Yo tengo el que va aquí, ¿verdad? En mi JL, pero no sé si es mucho peroles, pero me encanta, no sé, como que usar este espacio que tenemos en nuestro carro, donde se agarra uno, que uno llega y se agarra así, se usa por otra cosa. Vine a calificar los productos, digamos los mejores productos Jeep Beach, pero wow, miren esto, me llama la atención. Yo mido 6 pies, señores, 1.85. Y miren esta llanta brutal. Mickey Thompson baja voz X Pro, ¿será ese? No sé qué será ese. Wow. Estoy buscando qué número es esto, ¿verdad? Porque esto es una agresividad 58. Dice 21, creo que es RIN 21, 58. ¿Qué opinan ustedes? Esto es una grosería. Estas llantas son de la que yo tuve anteriormente, las que tengo ahora, que tengo las Maxi. Tuve esta, no tengo ningún problema con ellas. Pero ya esto es para el King Kong. ¿Se lo ponemos al JL? Comente aquí abajo. O mejor no quedamos así porque wow, de verdad que me encanta. Pero ya esto será para un Monster.
sigo comprando y sigo viendo cosas que me interesan. Miren esto. Este es un Freedom Panel, ¿verdad? Aquí está básicamente, esto es lo que cuesta de esta marca. Nunca lo había visto, me llama mucho la atención, de verdad. Creo que puede ser algo muy útil. Si lo digo, siempre digo lo que no vale la pena, digo lo que no vale la pena. Básicamente tiene como unas bisagras ahí. Esto son unas bisagras, se le pone al panel normal. Me imagino que tienes que abrirle un huequito ahí, me imagino. Aquí y aquí, en esta parte aquí, ¿ves? Le pones otro aquí, se ajusta y listo. Nos fuimos. Dígame que no es una cuchitura, dígame que eso no es algo que inventaron para los Jeeps. Siempre se los digo, este es el mundo de los Jeeps. Cada día me sorprende más porque inventa más cosas que me encantan. Y eso sí que es una solución. Freedom Panel. Yo casi nunca le quito el mío porque no tengo dónde guardarlo. Y miren eso. No todo es Jeep, no todo es rueda, no todo es winch, no todo es gasolina. Quiero que vean esto. Miren esto. ¿No les parece un folding table para una parrillera, un barbecue? Wow. No, de verdad que se pasaron con esto. Eso sí es la mesa, pero esto me llama la atención para el camping, para los verdes. ¿Qué tan, digamos, práctico sea? Comenten aquí abajo. Solamente se los quiero mostrar. Esto es lo que cuesta, ¿verdad? No sé, está caro, está bueno. No sé qué opinan ustedes. A mí me parece un poquitito alto, pero creo que es algo súper innovador. Cuando usted inventa algo, o sea, cuando alguien inventa algo, no lo critique. Trate de usted también hacerlo para que vea que por eso es que es caro. Porque mire, le metieron coco. Yo nunca me imaginaría esto. Guys, I am here with the Apex chassis. I want to show you, this is new for me, so they have something, let's say, interesting for our community, Jeeps. What's your name? I'm Chris. I'm one of the owners of Apex. Okay, perfect. So I was looking here because I have the 40-inch tires, so I have 3.5 lift, but that was looking, for me, that was very interesting. So I want to show that to my community in YouTube, Instagram. So and also that you show me. Okay. Yeah. Excellent. Can you please explain me more technical? Because you are the boss of this. Yeah, no problem. Absolutely. Thank you. So this is our 2.5-ton steering. Works for the JK, JL, and JT platform. It's a 2-inch solid aluminum connecting rod. 70-75 aluminum. Okay. So that means you can bash this into a rock. It will flex and come back to straight. Okay, so very good for rock crawling. Oh, nice. We like this Jamnet style construction. Okay, it's a much more solid way of building a steering system. Downside to Jamnets that everyone finds is the Jamnet can back off and become loose. So we've developed our new ProLock Link Connect system. Yeah, that is perfect, yeah. So there's a keyway groove in the tie rod, a keyway washer, and so what you do, rotate this till you get your alignment correct, then you slide the keyway down. Right, perfect. That locks your center link from rotating. And then what you do, torque down this jam nut to 150 foot-pounds. Another thing that's unique to us is we've added 3 set screws into each jam nut. Oh, wow. So once you get that torque down, you set those set screws in and it's not going to move. Oh. So it's our ProLock Link Connect system. Oh, wow. So you can see that we have it available on all the steering that we build. It looks really simple, looks sweet, Yeah. clean, tidy. This is 2.5, right? This is our 2.5-ton steering for, in this case, JK, but we also have it for JL and JT. Okay, perfect. So, and this one, like a track bar. Track bar, yeah. Yeah, show me that because that was for me. It's something for me. It's new. So basically at Apex, what we always do is we always build the geometry into the forgings, all right? What that means is we can always do a straight connecting rod, and a straight connecting rod is going to be stronger than a bent tube, all right? The other nice thing about the straight connecting rod is you're able to adjust this in place. So lots of people say adjustable track bar, but it's not adjustable in place. Exactly. So as an installer, if you're trying to align the cabin over the axle perfectly, this is the easiest way Yeah, to do you it. don't need to disconnect at the end, right? Absolutely correct. Oh, Yeah, no right. need to disconnect it. You can adjust while everything is Oh, connected. perfect. Yes. Oh, thank you very much. This is coming for JT, JL, and JK, right? Okay, correct. No TJ, XJ, no? No, Okay. we have ball joints for TJ, YJ, Okay. CJ, but no steering at this point. Okay, perfect. But we also have steering for Ford Super Duty,
and Dodge Ram 2500, 3500, and a bunch of IFS platforms, Toyota Tacoma, 4Runner, Bronco, Ranger, Raptor. Oh, all right. Chevy. Oh, perfect. Yeah. Okay, thank you. So thank you very much. Okay. Yeah, This thank is you. very Nice to meet looks, you. and I know this is very useful for my community in YouTube and Instagram. And thank you. Just looking forward to see this on my Jeep soon and testing how it looks like. Yeah. If you have any questions, apexchassis.com. Yeah. Thank you. Bueno chicos, lo que vieron en Apex, ¿verdad? Vamos a traducir un poquito, pero ya como vieron le puse subtítulos para que más o menos los que no hablaban inglés de mi gente hispana, básicamente como vieron, yo tengo se lo voy a mostrar en mi carro, ¿verdad? Lo que es el tie rock, se me afloja mucho. Yo se lo he explicado en varias ocasiones que he tenido que echarle como lockty, la pega loca esa que llamamos, porque se afloja. Ellos básicamente, ¿verdad? Diseñaron algo como digamos un washer, como digamos una arandela para que no se suelte. Me pareció muy interesante. Apex, tienen ellos, como ustedes vieron, lo que tenemos otras marcas, ellos siempre han trabajado también como que la punta de los tie rod, todo eso. Muy interesante, de verdad que me da mucha atención. Y también ese track bar, como lo vieron, es un track bar que se ajusta sin necesidad de soltarle las puntas. Excelente, de verdad. Bueno, seguimos aquí en Jeep Beach mostrando los mejores productos para que ustedes decidan, y de verdad que esa me la botó de jonrón, decimos nosotros. Vámonos. Prometí no gastar en tonterías, mi amor, discúlpame, pero imagínense esto en el patio de la casa de ustedes. Miren, mira un patito leyendo un libro, por cierto. Usted aquí sentadito. ¡Qué belleza! Señores, no gastemos en boberías, pero es que nos provoca. Miren qué belleza. Una silla allí, el patio de tu casa, tomando un café. Comenten, ¿les gusta o no les gusta? No, mentira, no lo compren, por favor, porque van a estar en una tontería como hago yo a veces. Vámonos. Señores, tenemos aquí un experimento social que se los dije que íbamos a hacer. La psicología detrás de los jiperos. Y tengo uno por aquí que lo conocí hace poco, ¿verdad? Ya en Miami. Nos vimos, casualidad, es vecino, porque viven al mismo. Sí. Sí, mi hija. Y yo creo que tú me vas a responder esta pregunta sobre la psicología de ese jeepero. ¿Cuánto tiempo tienes con el Jeep? Dile a la gente. Estoy cumpliendo un año con el Jeep. Un año con el Jeep. Un año. Un año, ok. Sí. Antes, ¿qué tenías antes? ¿Qué carro? Toyota. Un Forrunner. Toyota, Forrunner. What the fuck? Señores, no quiero la pelea, por favor, yo solamente quiero que ustedes escuchen. Ahora yo creo que tú le expliques a la gente tener Jeep. ¿Qué hay detrás de tener un Jeep? No, es otro nivel. Es un juego a diario. Sí, a sí, diario. juego mental, ¿no? Totalmente. O sea, con la Toyota no digo que no, me fue muy bien. Ajá. Buen carro, buen motor, durable. Ajá. Pero sí, se le colocan los juguetes o algo, la lleva como dice otra gente a otro nivel, pero hasta ahí. Ya. Ya, no puedes quitarle puertas, no puedes quitarle techo, no puedes quitarle nada. Esto es otra diversión y de verdad es una enfermedad, como dicen, enfermedad social. Ese gaste, sí. compre, póngale, quítele. Estamos entendiendo un poco ya la psicología que está diciendo, es un juego mental, ¿verdad? Sí. Es algo que, total, ¿verdad? Estás pensando en el Jeep, Es total, todo el tiempo. ¿qué le pongo? Es siempre está uno viendo videos en Instagram, en todo lugar, YouTube. Y hay algo que uno dice, mira, no, hasta aquí llego, no más, y vuelves. Mi esposa me dice, ¿cuándo vas a parar? Y Porque no, tú no crees, para. porque tú crees que la gente, a ti te encanta gastar en eso los carros, porque es algo que viene como acompañado con el carro, ¿verdad? Mira, aparte de pronto de la edad de uno, pero no se trata de la edad, es un hobby que no va a terminar. Hay muchos hobbies que hasta ahí, ¿me entiendes? Y después se aburren. Pero aquí cada tiempo y las marcas de todos los accesorios que venden, vienen saliendo cosas nuevas, entonces es algo que no vas a parar. Y el hobby que de verdad a uno le gusta, aparte de la aventura, desarmas tu carro, armas tu carro, vuelves y le pones, le quitas. Entonces, Pregunta. de verdad que ¿Qué cosas tú le has comprado a tu Jeep que te arrepientes, que dices, ay, no debí comprar eso? lo mismo que todo, los cauchos, las llantas. Empecé con 33, ahora quiero saltar a 35 y luego 37 y así, pero
nada, son cosas que le tienen que pasar a uno, a pesar de que, bueno, tú haces unos videos que también son educativos, bastante sí. educativos para uno no malgastar, pero mira, aquí estamos gastando, Señores. aquí estamos comprando. Pero disfrutando. Totalmente. Ya estoy que llego a la camioneta, monto y hacer el trail y bueno, seguir. Si te ve alguien que no tiene Jeep hoy, ¿tú qué le dirías? Mira, Hazlo, cómpralo, de verdad, no te vas a arrepentir. Todas esas cosas que dicen que el Jeep es malo, que hace esto, que lo otro, eso es falso. bueno señores, se lo expliqué, la psicología del Jeep. Hoy se lo explicó a nuestro amigo. ¿Cómo te llamas tú? Alexander, Un placer. Bueno, está lloviendo y seguimos aquí gastando y comprando mil para los Jeep. Antes de irme, el último producto que les quiero mostrar es este winch ARB. De verdad que lo vi en internet, lo vi en televisión, me encantó. El precio creo que está, vamos a decir, aceptable, ¿verdad? Pero se ve robusto. Miren este de 12 libras. De verdad que, opinen ustedes, ¿qué les parece? Mucho dinero. Yo siempre he tenido esta marca, pero últimamente ya he decidido optar por algo más, digamos, distinto, más económico, porque no, vamos a ser sinceros, son un poquito caras, pero miren la calidad. Cuéntenme ustedes qué les parece. ¿Se comprarían este winch? ¿No lo comprarían? Lo estoy viendo en persona primera vez. Así que bueno, aquí se los dejo. Winch ARB nuevo, se lo hace poco al mercado y se lo mostré por aquí.